Leí a Gabo durante un año y hoy vengo a contarles cómo me fue. ¿Cómo están? Espero que de fondo no estén sonando los truenos y la lluvia que está cayendo en este momento en Bogotá, pero es que realmente no veo como otro día para grabar esto porque Bogotá está así. O sea, este mes está súper lluvioso, está lloviendo todo el tiempo, entonces esperemos que hoy más que nunca este micrófono nos sirva para poder llevar a cabo este video que me tiene muy emocionada. Porque pues básicamente vamos a estar hablando de un año de lecturas de Gabo. El club de lectura de Viajando Entre Letras ha ido evolucionando poco a poco. Llega un punto donde nos hemos dedicado a leer las obras de varios autores. Tenemos un club dedicado a Posteguillo, que ya estamos a punto de acabar todo lo que él ha escrito. Tenemos un club dedicado a Sara Dimas, que también estamos entrando a su tercera saga publicada. Y por supuesto el Gaboverse, que es un club de lectura dedicado a toda la obra de Gabriel García Márquez. Durante el 2024 estuvimos leyendo 9 libros de él y contrario a lo que uno pensaría que ya se va a saturar, que leer demasiado de un autor es como entrar un poco en un bucle repetitivo o algo así, todo lo contrario, ha sido increíble esta experiencia. Quiero recomendarles un live que hicimos en Letras en Vivo que se llama ¿Por qué me gusta tanto Gabo? Ahí les cuento un poquito de mi experiencia llegando a él y de esas cosas que me fascinan tanto al punto de seguirlo leyendo, porque es que el 2025 es el segundo año donde seguimos leyendo a Gabo. De hecho, yo ya he leído otros 2 libros de él que no van a aparecer en este video porque quiero como dejar condensadas aquí mis opiniones de las lecturas que tuvimos durante el 2024. Así que muy recomendado ese live porque justo les explico como todas estas razones que hacen que Gabo sea uno de mis autores favoritos. En este caso quiero comenzar el video hablándoles de 3 cosas que amé de hacer esta lectura masiva, por así decirlo, o como muy seguida, continuada, mensual de alguna manera de Gabriel García Márquez, de leer tanto a Gabo. Y posteriormente voy a estar contándoles mi opinión de los 9 libros que estuvimos compartiendo juntas. Creo que incluso ya les puedo decir con cuáles yo les recomendaría comenzar si es que ustedes no han leído nunca antes a Gabriel García Márquez o se leyeron algún libro y no les terminó de convencer. Creo que también es un video que puede servir como una guía. Aunque Gabo todavía tiene muchísimos libros, o sea, nos da para otro año de lecturas, imagínense. Lo primero que amé de esta experiencia de leer tanto a Gabo es admirarme tanto por cómo trata los temas que le preocupan y que prácticamente todas sus obras tienen de forma tan original. Temas como la soledad, los dictadores, el poder, la sexualidad e incluso el amor, que ya para este punto hemos podido como definir esto de que en Gabo no es que exista un amor romántico, un amor de la manera tradicional que lo podemos comprender, sino es más como una pasión así descarnada que sacude el mundo, ¿no? Como la definición que hay en 100 años de soledad con Pilar Ternera. Y es que todos sus libros tienen estos temas, condensan estas preocupaciones del mismo autor, a pesar de que sean cuentos y libros un poco más periodísticos e incluso novelas. Y eso a mí me parece fascinante porque nuevamente no es como una cosa de sentir repetitiva la escritura o que siempre te está hablando de lo mismo, sino es casi como si Gabo cogiese la escritura como un proceso de reflexión y de sentarse a decir, en este momento de mi vida yo pienso esto respecto a las dictaduras porque las estoy viviendo, porque las estoy viendo, pero más adelante cuando puedo tener años de diferencia para poder reflexionar sobre lo que pasó, estas son mis reflexiones al respecto. Y eso no quiere decir que los libros de Gabo sean ensayos ni mucho menos, sino que a través de los personajes, a través de las historias que cuenta, a través del uso del narrador, nos regala diferentes puntos de vista de todos estos temas que son tan interesantes. Entonces es como esta admiración que siento, pero también como lo agradecida que me siento de poder tener esta experiencia de asumir un tema y decir, Gabo en este libro pensaba esto al respecto y esto en otro libro, ¿saben? Como poder ver incluso esa evolución de temas, porque así somos como personas, ¿no?
pensábamos una cosa en algún punto sobre algún tema en específico, sobre la soledad. Puede ser que para la juventud fuese como lo más grave que nos pasara estar solos, ¿no? Pero llega la adultez y es como necesito estar sola, me encanta mi soledad. Entonces es un poco el equivalente, un ejemplo pues nada que ver a la altura de Gabo, pero el equivalente a lo que puede ocurrir con sus libros y que me parece tan absolutamente fascinante. Así que si a ustedes les llaman la atención estos temas, se tienen que leer a Gabo, porque es que además yo siento que toda la parte del poder de los dictadores, el hecho de que él mismo se haya exiliado de Colombia porque precisamente por comenzar a cuestionar la política y qué estaba pasando y todas estas figuras de poder, llegó a un punto de su vida donde él mismo dice que ya no se sentía a salvo en Colombia para escribir, y también que Colombia era un país al que duele amar. Y siento que estas experiencias las logra transmitir a la perfección en sus libros, y lo mejor de todo, sin polarizar de ninguna manera. Es como que simplemente pone los temas sobre la mesa, la forma en cómo diversos personajes asumieron, por ejemplo, el poder, y tú como lector tienes esta oportunidad de reflexionar respecto a esto, de decir, wow, yo nunca lo había visto así. Por otro lado, algo que amé de esta experiencia de leer a Gabo tan seguido fue descubrir muchas de sus facetas y que todas le quedan bien. Me refiero a su faceta de cuentista, de novelista y también de periodista. Creo que hace falta es como encontrar algún libro de poesía de Gabo, a ver cómo le iba escribiendo poesía, pero al menos estos son como los 3 Gabos que hemos conocido dentro del Gaboverse, y ha sido fascinante cada uno de ellos. Me llama mucho la atención que también parece que el ejercicio de escritura para Gabo fuese una cosa de prueba y error. Él era muy psicorrígido, de hecho dicen que 100 años de soledad lo escribió como 18 veces de maneras diferentes, entonces editaba muchísimo, releía muchísimo, o sea, como que era muy perfeccionista en ese aspecto, y me llama mucho la atención que hay libros antes de otros libros que parecen el indicio de muchas cosas que él quería hacer. Por ejemplo, La hojarasca, que es una novela un poco más cortica, ¿no? Más chiquitica, en realidad ya estaba situada en el Macondo que él iba a desarrollar en 100 años de soledad. También existen muchos cuentos que parecen ser el indicio de lo que él quería hacer con novelas posteriores. Por ejemplo, en la colección de cuentos de La increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada, hay unos cuentos donde él comienza a explorar este tema de no usar de la forma tradicional los signos de puntuación y todo esto, y eso era una preparación para lo que él iba a hacer en El otoño del patriarca, que es de sus novelas más difíciles. E incluso se comienza a mezclar su faceta periodística con la de novelista, al punto de que habían ciertas situaciones que él cubría como periodista, de los que tenía que sacar reportajes, crónicas, etcétera, y terminan convirtiéndose en novela, como es el caso del Amor y otros demonios. Y esto de ver la escritura como prueba y error me parece hermoso, porque es que además tú como lector tienes ahí a tu disposición los inicios de Gabo. O sea, por ejemplo, pensar que La hojarasca fue ese texto donde él ya se estaba imaginando a Macondo, me parece una cosa loquísima, y eso le suma como intencionalidad al título que elegimos para nuestro grupo de lectura, que es el Gaboverse. Y es que a mí me parecía fascinante cómo personajes de algunos cuentos terminaron apareciendo en 100 años, o cómo todo de alguna manera se mezclaba, ya no solo en los temas, como les decía anteriormente, de seguir explorando cuáles son las reflexiones, las dudas, las preguntas que le generan a Gabo ciertos temas, sino también las mismas historias, los personajes, los lugares, y eso es increíble. O sea, el Gaboverse es real. Y la tercera cosa que amo de haber leído tan seguido y tanto de Gabriel García Márquez es conocer otras partes de Colombia a través de sus ojos. Él está muy centrado como en la parte caribeña del país, y también en muchos hechos históricos como las guerras civiles. Ha sido increíble poder compartir la historia de nuestro propio país con personas de otros países como México, como Perú, como Argentina. Es absolutamente impresionante, porque es como, pues es la historia de mi país que yo tampoco conocía del todo, ¿no? O sea, que también me estoy como abriendo a todo
todo esto, a la par que a través de la literatura nos conectamos con otras nacionalidades e incluso con hermanos en cierto sentido, ¿no? En todo este tema de las guerras y así, porque pues todos hemos pasado, ¿no? Parece que Latinoamérica es una sola en este tipo de cosas, y conocer Colombia no ya solo porque sus libros tienen un acento particular, sabes que los lugares donde él te va a meter en sus historias son húmedos, son calientes, no hay, o sea, como que todo es una sensación así justo de tierra caliente, donde por eso conocer el hielo es como una cosa tan sorprendente, y ya sabes que eso es lo que te vas a encontrar con Gabo, ¿no? Pero al mismo tiempo Gabo vivió unas experiencias de migración, ¿no? De tener que salir de Colombia, digamos que acá un poco a la fuerza, pero también antes haciendo reportajes, ¿no? Justo siendo como este migrante o este colombiano que podía ver a Colombia desde afuera, y eso también es algo que se refleja en sus libros, como en 12 cuentos peregrinos, que precisamente tiene este concepto, ¿no? De lo extranjero, de lo inusual, y de cómo ver eso que amas, como es tu tierra, desde afuera. Muchas visiones de nuestro propio territorio, y por eso me encanta poder yo misma redescubrir mi tierra a través de los ojos de Gabo, pero también tener la oportunidad de que personas de afuera que no lo conocen, que no lo han visitado, puedan conocerlo también. Es mágico. Como les conté al inicio del video, estuvimos leyendo a Gabriel García Márquez durante un año. No son 12 libros, porque por ejemplo 100 años de soledad nos tomó 2 meses leerlo, y hubo y hubo una pausa por ahí en nuestro club de lectura cuando comencé a trabajar, y como que no pude acomodar tiempos. Entonces pues estos fueron los 9 libros que leímos de Gabo en el 2024. Ya en este 2025 leí Del amor y otros demonios, leí la colección de cuentos de la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira, y ando haciendo la relectura del General en su laberinto, así que próximamente les hablaré de esos libros, porque es que se vienen un montón más, porque vamos a seguir leyendo mucho a Gabo este año también. Fue todo un reto decidir la manera en la que yo iba a organizar el calendario de lecturas del Gaboverse, porque muchas de las chicas que se metieron a ese club iban como con la fe puesta en mí para llevarnos de la manito a conocer a Gabo, porque no se tenían o malas experiencias con él porque lo habían leído en un momento que no era, ¿no? En su vida, o simplemente no lo habían leído nunca antes, ¿saben? Como ese tipo de situaciones. Entonces eran como estas experiencias de lo voy a conocer en este club de lectura. Entonces yo tenía mucha presión sobre qué primera lectura poner, o sea, qué libro pongo para comenzar a leer a Gabo. Y lo cierto es que ya antes, en el club de lectura privado, cuando no existía el Gaboverse como tal, ya habíamos leído Crónica de una muerte anunciada. De hecho, de esa lectura, que es absolutamente fascinante, que me encanta, y por aquí tengo mi librito, mi edición, fue que salió la idea de Sofi, leamos por favor todo lo que tiene publicado Gabo. Yo dije, Dios mío, ¿será que sí nos vamos a meter en eso? Entonces este ya lo habíamos leído y a muchas les había gustado, pero pues por supuesto en este libro, en este club de lectura no estaban las mismas, etcétera. El caso es que era una presión grande, porque yo siempre recomiendo comenzar a leer a Gabo con Crónica. Me parece un gran libro donde tiene como todos los elementos que caracterizan a Gabo. Tiene realismo mágico, por supuesto, pero también como este desparpajo y esta curiosa narración, y cómo te envuelve, y como en este libro hay como 80 personajes, y logras como pasar de uno al otro, y esta mezcla entre realidad y ficción, porque además es una historia basada en hechos reales, y además es cortica, entonces puedes como fluir muchísimo mejor. Tiene todo este juego con el tiempo, o sea, unas cosas como lo mejor de Gabo, yo siento que está condensado en Crónica de una muerte anunciada. Entonces pues el reto era, ok, ¿con qué comenzamos? Y pues finalmente decidí ser fiel a las publicaciones, sobre todo de las novelas de Gabo, y pues a leer su primera novela publicada, que es La hojarasca. Fue una relectura para mí. De hecho, el 2024 fue muy interesante, porque sí que descubrí nuevos libros de Gabo, pero varios yo ya los había leído, y de hecho la del 2024 fue mi tercera lectura de La hojarasca. Yo ya lo había leído una vez, como por gusto, porque lo tenía ahí, lo había comprado y comencé a leerlo y no entendí nada. Estaba muy confundida. Este es un libro que tiene 3 narradores, entonces como que
a partir de que lo comencé yo no sabía esto, entonces se imaginarán la confundida que me pegué. Lo terminé y fue como, creo que tengo que volver a leer este libro en algún momento, y pues llegó el momento cuando en la universidad en literatura latinoamericana nos hicieron leer La hojarasca, y ahí fue como, ok, me voy a sentar a ver, a investigar, ¿no? A hacer como todas estas prácticas que me han llevado pues los clubes de lectura básicamente, ¿no? Como a investigar más qué es todo esto tan interesante tal. Y ahí fue donde pues comprendí el tema de los narradores y que saltaba de un narrador a otro y que tenemos todos estos tres personajes, etcétera. Y básicamente la historia que cuenta La hojarasca es la muerte de un hombre que presuntamente era médico y que el pueblo, que ya después sabemos que es Macondo, detesta porque él decidió no prestar sus servicios de médico para salvarle la vida a muchas personas que estaban muriendo en plena guerra civil. Entonces el pueblo lo condena a un ostracismo prácticamente, y cuando su vida se acaba, pues nadie quiere hacer los ritos funerarios propios que requiere una persona para que descansen en paz, ¿no? Según la tradición católica. De hecho, este libro comienza con un epígrafe de Antígona, que pues tiene que ver, ¿no? La historia con esto. Gabo amaba los clásicos griegos, entonces toda su obra también está como muy impregnado de esto, y Antígona nos cuenta la historia también de un entierro ilegal, por así decirlo, ¿no? Porque ya tiene como sus dos hermanos que mueren en la guerra, pero por estar como en el bando contrario, por ser como enemigos del Estado que estaba en ese momento, le dicen como no merecen un entierro digno, por así decirlo, y ella aún así lo hace. Y eso es un poco lo que va a pasar en esta historia. El protagonista pues es un coronel que tiene a su hija y su hija tiene a su hijo, ¿no? Entonces son estas tres generaciones ahí, y ella como, ¿por qué me tienes que exponer a esto? Qué pena, ¿no? O sea, como que va a pensar el pueblo, etcétera, porque además pues es esta tradición de que necesitamos un cura que lo bendiga, ¿no? Y el cura no quería hacer esto, y como el tema de llevar el ataúd hasta el cementerio, entonces ¿quién lo va a ayudar a cargar? El pueblo nos va a linchar, o sea, como todo este ambiente como tan hostil, y tenemos al niño pensando en que qué raro que él esté ahí como viendo una caja, porque pues es lunes, él está vestido con su uniforme del colegio y pues debería estar allá, a esa hora estaría en clase, ¿no? Entonces este logro de Gabo de meternos a través de tres cabezas. Él también le gustaba muchísimo Virginia Woolf, William Faulkner, y eso se nota en la forma en la que escribe. Por ejemplo, Virginia Woolf es conocida por este flujo de conciencia, ¿no? Por ni siquiera es un flujo que también está, sino es como un proceso de túnel donde el narrador conecta la cabeza de un personaje con la otra, ¿no? Entonces, como que vas pasando de un pensamiento a otro, justo como a través de un túnel, y eso es un poco lo que logra Gabriel García Márquez en La hojarasca. Es una novela muy, muy interesante, y nuevamente como que comienza a marcar estos grandes temas de Gabo, y cuando te lees 100 años de soledad es como que la experiencia se completa y dices como, o sea, yo ya conocía a este pueblo antes de conocerlo. La segunda novela que leímos durante el 2024 fue El coronel no tiene quien le escriba. Yo también ya me había leído este libro, y la intención de ponerlo de segundas era precisamente para derrumbar en cierto sentido, para analizar una cuestión que siempre ha rodeado a Gabo, y es el tema del realismo mágico. Él pues lo identifican como con este género, ¿no? Como que es uno de los mayores exponentes, es fascinante y por supuesto que sí, pero como que en la cultura popular, en el imaginario colectivo, se ha llevado esta idea de que el realismo mágico son mariposas amarillas, mujeres que se van volando, ¿saben? Como una cosa muy ideal, muy infantil, muy tierna en cierto sentido, y es todo lo contrario. El realismo mágico es un género contestatario en muchos sentidos a realidades que son tan absurdas que no hay otra manera de expresarlas, ¿no? Por ejemplo, la masacre de las bananeras. Entonces hay una profunda preocupación de Gabo, porque de hecho esta masacre que se la contó su abuelo, de la que él nunca encontró como información veraz, no se sabían cuántos eran los muertos, etcétera, fue algo que él cargó durante toda su vida, y en su escritura se refleja esto, ¿no? Entonces, claro que sí, o sea, el realismo mágico sí es todo esto, pero sobre todo es esta posibilidad de
ver a través de la exageración y como estas cosas que uno dice, esto no puede ser cierto, y así ves la realidad y sí lo es, porque es que la realidad está llena de realismo mágico. Así que un poco para seguir explorando otras capas de Gabo, decidí poner El coronel no tiene quien escriba. Muchos de los libros de Gabo yo no los tengo porque soy una asidua prestadora de libros de biblioteca. Entonces mi universidad tenía como la mayoría de la obra de Gabo, entonces yo los pedía por préstamo de biblioteca y así, y este fue el caso con El coronel no tiene quien le escriba, que para mí es el libro más realista de Gabo. Es la historia de un hombre, de un coronel que está esperando a que le den su pensión por haber luchado en la guerra de los 1000 días, que es una historia basada en la vida real, de hecho basada en la historia del abuelo de Gabriel García Márquez. Él cuenta cómo comenzó a escribir este libro con un toque de comedia, porque en su familia era chistoso pensar que pues nunca le llegó la pensión, o sea, como que todo el mundo se burlaba de esto, ¿no? Como acá seguimos esperando la pensión, en algún momento va a llegar, o sea, como que era esta actitud jocosa, ¿no? De una situación, pero cuando comienza a escribir, él además escribe El coronel en una situación económica precaria, donde estaba en Europa, si no estoy mal, no recuerdo si era como en España o en Francia, creo que era en Francia, y no tenía con qué comer, mandaba cartas a los amigos diciéndoles cómo será que me puedes prestar tal, y nunca recibía pues una respuesta. Entonces esto comenzó a conectarlo con esta historia de una forma distinta, al punto de que termina construyendo un escenario donde tenemos a un coronel que todas las semanas va a preguntar si ya llegó su pensión, gente que se ríe de él, ya no es chistoso, o sea, tú como lector estás como sufriendo por cómo lo tratan así, y él entregando su vida, su juventud a la guerra, ¿no? Y teniendo a su esposa, que también es una viejita, que tiene que comenzar a vender los cuadros de la casa, ¿no? O sea, como a desmantelar todo, a ver si logran pasar un día más, porque están raquíticos y tienen muchísima hambre, y además ponen toda su esperanza en un gallo al que le dan su comida, o sea, se sacan el pan de su boca para poder dárselo al gallo, porque es un gallo de pelea y seguramente los va a sacar de pobres. Oigan, es una situación muy... O sea, es de lo más realista, además maravillosamente escrito. También es un texto muy corto, creo que, o sea, no lo recomendaría como para comenzar a leer a Gabo, pero les cuento acá como la razón detrás de ponerlo después de La hojarasca, y era precisamente esto de ver el Gabo más allá del realismo mágico que comúnmente pensamos que es. Y precisamente en esta intención de seguir descubriendo otras facetas, de seguir ampliando nuestro conocimiento en Gabo, es que tenía que aparecer una colección de cuentos en este calendario de lecturas. Y yo he tenido no una experiencia muy grata con los cuentos de Gabo, porque yo me había leído Ojos de perro azul, que es un libro que vamos a releer, no sé si este año o el próximo, pero que tiene que salir en otro calendario de lecturas, porque yo leí esos cuentos y yo como que, o sea, no conecté, me parecieron muy extraños. Después me enteré que fueron cuentos que nacieron después de que él se leyó La metamorfosis de Kafka y se obsesionó con ese libro, se lo leyó como 2 veces seguidas y comenzó a escribir esos cuentos. Entonces, claro, son súper existencialistas, y con esto que les digo de que uno ya tiene una idea armada de Gabo en su cabeza y comienza a leerlo y dice, o sea, sí, está todo esto que yo creía que era Gabo, pero también muchísimo más, muchísimo más. Entonces, como que yo dije, no me encantan los cuentos de Gabo, no los disfruto tanto, pero todo el mundo me recomendaba 12 cuentos peregrinos. De la experiencia de lectura con 12 cuentos peregrinos rescato algo, y es que tuvimos un invitado especial, Andrés Osorio. Él es redactor en El Espectador y un gran fan de Gabo. Entonces, como que lo tuvimos en la charla y justo hablábamos, por ejemplo, de la organización de los cuentos, y es que el primer cuento de 12 cuentos peregrinos es como... Señor Presidente, bueno, no me acuerdo cómo es el título completo, pero es una historia además larguísima, tiene como 30 páginas ese cuento, y a mí no me gustó tanto. Entonces él decía como que lo que hacía él con las colecciones de cuentos era abrir el índice, leer los títulos y leer el cuento que más le llamaba la atención, es decir, no necesariamente los leía en el orden que proponía el autor. Esto me pareció muy curioso porque yo había leído antes, por ejemplo,
cuentos de Oscar Wilde, que es esta selección chiquita que hizo Planeta, y pues ahí me pareció magnífica la manera en la que organizaron los cuentos, unos cuentos que comenzaban siendo infantiles, después unos más oscuros y finalmente al Oscar Wilde que conocía con el retrato de Dorian Gray, ¿no? Entonces como que siempre en mi cabeza, y también por como ejercicios que tenía en la universidad que tenían que ver con esto de hacer colecciones de cuentos, cómo los vas a organizar, cuál es el sentido de la organización, yo siempre entraba a estas colecciones de esa manera. Entonces cuando él nos dio este consejo se los quiero transmitir porque me pareció increíble, porque sí siento que mi experiencia con 12 cuentos como que comenzó así como pausada porque ese primer cuento no me gustó mucho. Sin embargo, como que seguí leyendo y hay unos cuentos absolutamente fascinantes. De este libro rescato el de Solo vine a hablar por teléfono, que es la historia de una mujer que se queda varada como en medio de la nada y está buscando justo un teléfono para llamar a su esposo y para que le ayude a salir de ahí. Pero imagínense que tenían un manicomio y no la dejan salir de ese manicomio. O sea, me dio un susto porque es como demuestras que no estás loco. O sea, demasiado bueno ese cuento y nuevamente nada de lo que uno se esperaría del estilo de Gabo. Me alquilo para soñar, también me pareció un cuento muy hermoso. Habla de una mujer que tiene como esta facultad de la adivinación y precisamente mucha gente la consulta para que la ayude a soñar. Y tiene más cosas más oscuras, por supuesto, cosas ahí económicas y así, pero me gustó mucho. Espantos de Agosto es un libro que juega con una técnica que he visto muchísimo en Cortázar y es esto de cambiar de escenarios como con un objeto en particular. Entonces aquí tenemos una familia que va como a un castillo, o bueno, se queda como en un lugar así súper tétrico, donde les dicen que hay fantasmas y así. Ellos como que dicen, ay no, yo no creo, pero oigan, si hay fantasmas. Entonces hay una escena donde están en un cuarto y terminan en otro, no voy a decir nada más. Y El verano de la señorita Forbes, también me gustó muchísimo ese cuento porque creo que habla de la imaginación infantil y de hasta dónde pueden llegar los disparates cuando dejamos volar la imaginación. Después de haber conocido al Gabo novelista, al Gabo cuentista, llegamos a conocer al Gabo periodista, que es de mis facetas favoritas de Gabo. A mí me encanta el Gabo periodista y creo que sí hubo como un gran vacío en mi universidad, porque yo jamás lo vi de esta manera. O sea, yo vi mucho a Gabo, pero en la carrera de literatura, pero Gabo gran parte de su vida pues fue periodista y él amaba ser periodista. Entonces creo que sí falta mucho como volver a esos aprendizajes y fue hermoso, porque en la primera charla de este libro tuvimos a Federico Díaz Granados, que además de ser poeta, de dirigir uno de los centros educativos más importantes aquí de Bogotá en toda la parte cultural, es también un gran fan de Gabo, y es que por ahí está como toda esta historia familiar de él, que como que la bisabuela estaba emparentada o terminó casada con alguien de la línea de Gabo y él prácticamente lo conoció cuando era chiquito, y a mí me encanta que él cuente esa historia. Ya lo ha contado 2 veces porque lo hemos tenido 2 veces en nuestro Gaboverse. La primera fue en Noticia de un secuestro y la segunda en 100 años de soledad. Y en Noticia de un secuestro nos comenzó a hablar justo de esta faceta de periodismo de Gabo y yo quedé con la boca abierta del compromiso tan hermoso que tenía Gabo con esto de contar historias. Y ahora, Noticia de un secuestro es de los mejores libros que he leído de Gabo y de los mejores libros que he leído en mi vida. La guerra en Colombia para mí han sido clases difusas del colegio, conversaciones intensas alrededor de la mesa del comedor y retazos de historias que poco a poco he tenido que ir uniendo para entender mejor la historia de este país que tanto amo. Y una pieza de esto es, sin duda alguna, Noticia de un secuestro. El libro se sitúa en un momento donde la guerra, el narcotráfico en Colombia estaba siendo insostenible. Y de hecho, a pesar de que el título sea Noticia de un secuestro y nos da a entender que fue solamente uno, en realidad Gabo nos va a narrar 10 secuestros que hubo en esta época a personas muy importantes de la esfera de la política, de medios de comunicación, con el fin de forzar al gobierno a hacer lo que ellos querían, lo que estos grupos de narcotraficantes querían. Era algo tan cotidiano, algo que incluso la gente esperaba que pasara, que qué más daba uno más o uno menos, todos eran lo mismo, y eso es lo que condensa en el título. Además me pareció increíble cómo Gabo logra retratar la psiquis tanto de víctimas como de victimarios. Es
imposible clasificarlos con adjetivos tan absolutos como bueno o malo, y él lo sabía. Por eso incluso los secuestradores terminan siendo personas que andan en calzoncillos por la casa, que les gusta ver novelas. La mayoría de ellos no entendiendo realmente todo el tema de la guerra, sino que me pagaron algo, necesito plata para comer y por eso estoy haciendo esto. Como otros que por supuesto sí que sabían qué estaban haciendo. Retrata la complejidad del humano, la complejidad de la guerra y la complejidad de Colombia. Fue un libro que también sentí por momentos demasiado pesado por la carga emocional que tenía este libro, porque básicamente estábamos viendo secuestros. Y en estas escenas, por supuesto, prevalecían sentimientos como la angustia, el miedo, la zozobra. Tocaba parar por momentos, respirar profundo y pensaba, pero ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo permitimos esto? Es un gran testimonio de la complejidad de nuestra historia, que no cae en extremos y se cuida con una rigurosidad admirable de caer en testimonios falsos. Para que este libro pudiese ser una realidad, Gabo entrevistó a muchísima gente. No estoy muy segura qué tan correcta fue la decisión de poner el siguiente libro en el calendario de lecturas, porque pues después me enteré que era uno de los libros más complicados de Gabo. Yo en realidad solamente quería seguir explorando ese tema del poder y todo esto, y fue cuando comencé a investigar que dije, ok, o sea, nos vamos a meter con un libro que una cantidad de gente no ha podido terminar porque es muy difícil, y estoy hablando del Otoño del Patriarca. Entré a este libro con susto, por supuesto tengo que aceptarlo, precisamente por todos estos comentarios de es súper difícil, y entiendo por qué, si es difícil. Creo que yo no podría haber avanzado en este libro si no fuese por el audiolibro. Y es que creo que El Otoño del Patriarca es de esos casos particulares de la literatura donde son libros que vale la pena leerlos en voz alta o en su defecto acompañar la lectura con un audiolibro. Para nadie es un secreto que la musicalidad de las palabras era algo muy importante para Gabo. Él leía sus propias novelas en voz alta. Y siento que precisamente por eso quería lanzarse al reto de crear una historia sin puntos apartes, escrita de chorro, y lo logró. Aunque sí me pasa con este libro que entro en este conflicto de si será necesario escribir de esta manera, porque siento que tiene reflexiones demasiado interesantes sobre los dictadores, que además, o sea, lo podemos ver. Vieron esa noticia de que Maduro dijo que ahora Navidad era en octubre. Bueno, aquí hay una escena en El Otoño del Patriarca de este hombre dictador que dice que llueva hacia arriba porque él lo dice, y me reía, o sea, me parecía como tan chistoso, y después pasa esto en la vida real y es como realismo mágico. Lo cierto es que para comprender el por qué esta estructura, primero pues estaba el reto de Gabo. O sea, él siempre había dicho que quería escribir un libro así y afirmó que este era su mejor libro, o sea, como que a él le encantó cómo le quedó este libro. Y también nace en un momento que es el boom latinoamericano, donde todos los autores comienzan a explorar nuevas narrativas y todo esto. Sí creo que es un libro que por su forma puede alejar a varios lectores, pero la verdad es que el propósito está muy bien logrado y, como les digo, las reflexiones sobre la dictadura son impresionantes. Aunque también presenta cosas como la soledad en el poder, que pasa cuando llegas tan alto que nadie te acompaña ahí. A lo infantiles incluso que podemos parecer como seres humanos intentando controlarlo todo, cuando en realidad todo inicio tiene un fin. Con este libro tuvimos la oportunidad de profundizar más en las dictaduras de Latinoamérica, y creo que fue justo esa conexión de ver cómo tenemos tantas historias parecidas y cómo hemos repetido muchos errores sin importar el país de Latinoamérica en el que estemos. Incluso nos planteamos la posibilidad de que hubiese algo como positivo en algún sentido de las dictaduras, considerando que en todos los países pasó, y eso nos permitió reflexionar sobre nuestra realidad latinoamericana y esta necesidad que tenemos de un Mesías que suba al poder y cambie toda nuestra manera de vivir, cuando eso no va a pasar. Después de una lectura tan densa como El Otoño del Patriarca, ya tocaba llegar a una de sus novelas de amor, que es El amor en los tiempos del cólera. Este libro está inspirado en la historia de amor de los papás de Gabriel
García Márquez. Es un libro muy hermoso en cómo está escrito, en cómo retrata la Cartagena de la época, ¿no? Precisamente en estas comparaciones de el amor con la enfermedad, que es algo también muy presente en Gabo. Como les decía, el concepto de amor es muy raro porque, o sea, yo no creo que ninguno de los amores que presenta él en sus libros sean sanos en algún sentido, y en este caso tenemos un trío amoroso entre Fermina Daza, Florentino Ariza y Juvenal Urbino, y este tira y afloja un poco de con quién te vas a casar, qué pasa ahí, ¿no? Estos amores contrariados, y todo esto es muy especial, es muy bonito. Para ahí tiene una escena hacia el final que ha sido como de las que más nos ha martillado la cabeza porque no sabemos la necesidad de haberla puesto ahí, pero pues es algo que él vio en la vida real, y es esto de cómo terminaba plasmando lo bueno y lo malo en sus libros, ¿no? Es el libro favorito de muchos lectores de Gabo, y entiendo por qué, o sea, tiene algo como muy especial. A mí me gusta bastante, sobre todo por la construcción de frases, por lo descarados que son algunos personajes, o sea, como que me hacía reír mucho de las cosas tan descaradas que decían, y eso me parecía súper divertido. Así que sí, sin dudas es un libro muy hermoso. Creo que si ustedes ya han leído cosas como Crónica de una muerte anunciada, es decir, cosas más corticas de Gabo, que es lo que yo recomiendo para comenzar, y quieren como seguirlo leyendo y ya meterse como con alguna de sus novelas un poco más robustas, pueden comenzar por El amor en los tiempos del cólera antes de enfrentarse a 100 años de soledad. El siguiente libro que leímos después de esta historia épica de amor fue Vivir para contarla. Siento que ya he hablado muchísimo de este libro porque estuvo entre las mejores lecturas del 2024, además les hablé de él en el último wrap up que tuvimos, pero bueno, quiero como condensar algunos pensamientos de este libro en este video por si ustedes no se han visto los anteriores, y porque pues eso es la idea, ¿no? Como tener aquí todo Gabo, todo a Gabo 2024, y este libro llegó a mi vida en un momento en el que necesitaba recordar que no todo es definitivo. La esperanza de que en el mañana podré mirar hacia el pasado y reírme tanto de lo bueno como de lo malo. Y es que esta es una autobiografía donde vamos a conocer los primeros años de Gabo, este momento en el que él decide ser escritor, todo su paso por el periodismo, cómo llega a ser periodista, si es que su familia quería que él fuese abogado, algo muy importante que fue la venta de la casa de sus abuelos en Aracataca, que pues es un sitio que muchos, ¿no? Como que dicen que es el mismo Macondo, o sea que él inspiró muchísimas de las cosas en este lugar, que también tengo un video cuando fui a Aracataca por si lo quieren ver, y pues todo esto es como absolutamente fascinante, ¿no? Y va hasta el punto donde se convence de que quiere pasar el resto de su vida con Mercedes Barca, y ahí se acaba el libro, y les he dicho que esto me tiene como en una tusa durísima porque pues él quería hacer 3 libros de su vida y solamente tenemos publicado 1. Así que conocer a una persona implica enfrentarse a su luz y a su oscuridad, y los autores por supuesto no son la excepción. Y el hecho de que Gabo hubiese estado prácticamente 28 años de su vida recurriendo a servicios sexuales como toda su experiencia amorosa o sentimental es algo muy difícil de procesar, la verdad, y con lo que comprendes precisamente muchas de las cosas que aparecen en otros libros. He escuchado muchos comentarios de que Gabo es como el más aceptado de Latinoamérica o cosas así. Yo no estoy de acuerdo. Ustedes saben que este tema es un tema muy sensible para mí porque hay cosas y como con las que yo jamás voy a estar de acuerdo y que no voy a justificar de ninguna manera. Y una relación entre un mayor y un menor de edad es una de esas cosas que me puedes dar todos los argumentos de la vida y yo te voy a decir no, eso no está bien, ¿no? Y precisamente eso es lo que siento con Gabo, y era esta pregunta que nos hacíamos recurrentemente. Entonces, ¿por qué lo seguimos leyendo? O sea, ¿qué es lo que termina fascinando de él, no? Y para mí es esta capacidad que tiene él de equilibrar sus opiniones o incluso ni siquiera demostrarlas. Él está contando una realidad. Y de hecho más adelante en la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira, que es una niña a la que su abuela termina prostituyendo, siento que es mucho más explícito en mostrar su desagrado ante estas cosas, ¿no? Entonces como que eso es lo que me parece como tan interesante de él. Yo no estoy de acuerdo con estos juicios de valor que le ponen a él, porque si juzgamos a Gabo por esto, deberíamos juzgarnos a todos como sociedad, porque lo que está haciendo es viendo cómo funciona el mundo y plasmándolo en sus libros. Ahora, hablando de cosas más bonitas, de mis facetas favoritas de él en este libro sigue siendo la del periodismo. Me encantó leer cómo en este oficio encontró su pasión.
Y además su lenguaje, esta capacidad de contar historias a través de la palabra escrita, logra transmitir la fascinación por cada artículo que escribe, por las horas que pasa frente a la máquina de escribir, incluso cuando el pago no es muy bueno, porque es que le pagaban muy mal, la verdad. Quiero resaltar algunas escenas que justo revelan el origen de muchos de los acontecimientos que vamos a leer después en sus libros, como por ejemplo el hecho de conocer el hielo, que es esta escena icónica de 100 años y que él vivió, el viejo y una niña teniendo relaciones. La historia de amor de sus padres, ¿no? Como que sabemos que el amor en los tiempos del cólera está inspirado en ellos, pero aquí nos cuenta mucho más y da cuenta de el gran novelista que era, porque si bien sí está basada, no quiere decir que sea la historia de sus padres. O sea, él incluso, no sé, yo siento que por ejemplo Florentino Ariza, después de leer Vivir para contarla, cambió muchísimo como personaje para mí, porque lo sentía como retazos de muchas personas que el mismo Gabo conoció. Entonces como que no es que un personaje esté calcado de alguien de la vida real, sino que sí hay una capacidad de él como novelista de ser muy observador con su entorno y comenzar a escribir esos personajes que salen de él. Por supuesto, relato de un náufrago, porque esto para él fue como impresionante. Tenemos el relato publicado, pero aquí él nos cuenta cómo llega esa historia a su vida y cómo lo impactó, y pues es que también es de mis historias favoritas de él. Siento que fue una persona muy conectada con la realidad y logró transmitir esta conexión a través de la literatura, a través del realismo mágico, presentar escenas que precisamente por su exageración se acercan tanto a la realidad. Llegamos al 8º libro que leímos de él y ahí fue donde hicimos una pausa en nuestro Gaboverse, porque dije, o sea, tenemos que leer ya su obra máxima, su obra cumbre, la obra por la que Gabriel García Márquez es reconocido, pero no siento que un formato de club de lectura le haga justicia a esta obra, y ahí fue donde decidí hacer un taller literario que titulé 100 años en Macondo, donde tuvimos como 5 sesiones para hablar de muchísimas cosas de este libro, y fue la mejor decisión que pudimos tomar, porque en serio sentí que leí de otra manera 100 años de soledad. Eso también fue una lectura para mí. Yo ya había leído 100 años de soledad antes, pero recuerdo mucho que me costó. O sea, me costó bastante, sobre todo este paso de las generaciones era bastante complicado para mí, y también es que era otra persona, o sea, no había leído tanto de Gabo. O sea, pensemos que antes de este libro ya había leído 7 libros acompañada y un par más sola, o sea, como que ya tenía muchísimos libros antes de este para entrar a Gabo, ¿no? Entonces ya estaba más familiarizada con su escritura, ya entendía mejor las preocupaciones, ya sabía por dónde quería ir, y además fue súper, súper hermoso que coincidiera nuestra lectura de este libro con la serie de 100 años de soledad, porque todo el mundo estaba hablando de este libro, o más bien, ni siquiera el libro, ¿no? Como de la historia en general, y eso para mí fue un sueño. No me la he terminado de ver, me la tengo que terminar de ver porque vamos a tener letras en vivo, pero el libro me encantó, o sea, me encantó porque es que fue otra experiencia, o sea, haberlo hecho en taller literario, poder investigar tanto, profundizar en el realismo mágico, no solamente de Gabo, sino de muchos otros autores, tener a Federico nuevamente para que nos contara anécdotas de Gabo que él mismo presenció, no sé, o sea, fue una cosa absolutamente increíble. Para los que no saben de qué trata 100 años de soledad, básicamente es la historia de 100 años de la familia Buendía, desde el momento en el que José Arcadio Buendía se casa con su prima Úrsula Iguarán, y comienza como una maldición en ellos de que si procrean van a tener hijos con cola de cerdo. Ante esto, como que, bueno, ocurren muchísimas cosas. O sea, Arcadio termina matando a un hombre y por eso tienen que huir pues a otro lugar, y terminan encontrando, o más bien fundando Macondo, y a partir de ahí nos van a contar muchísimas cosas impresionantes. Es como esta comparación con el Génesis, ¿no? De llegar a una tierra totalmente nueva y comenzar a construirla de a poco, y también ir viendo su deterioro en muchas cosas. Es un libro espectacular. Sí siento que tiene, o sea, que tiene su nivel de dificultad. Nuevamente, yo no lo recomendaría para comenzar a leer a Gabo, porque esto, por ejemplo, de que los nombres se repitan, de las generaciones, de la soledad, de la guerra, del realismo mágico, siento que son fichitas que puedes ir como armando con otros libros de él para llegar súper preparado a leer su obra maestra. Y el último libro del que vamos a hablar en este video, siento que los últimos videos han sido súper largos, pero bueno, vamos a hacer las paces con el hecho de que acá en YouTube hablo muchísimo
y ojalá alguien esté llegando a este punto del video. El libro que estuvimos leyendo en diciembre fue Del amor y otros demonios. Estaba como confundida de si ese fue 2025 o cuándo, y efectivamente lo terminé este año, pero pues sí estaba como programado en el calendario del año pasado. Siento que también sería un libro que recomendaría para comenzar a leer a Gabo. Es un libro cortico y además me pareció fascinante que es novela histórica. Nos traslada como a este inicio de la conquista española, españoles llegando a Cartagena y toda esta fusión de culturas que comienzan a ocurrir con la religión católica que traen ellos, pero también comienzan a traer esclavos de África, entonces ellos también tienen sus propias tradiciones y aquí ya habían tradiciones indígenas, entonces es todo este encuentro entre estas tradiciones que comienza también siendo muy violento porque van a intentar asfixiar las unas a otras, ¿no? Y todo esto enmarcado en Sierva María, quien es una niña muy abandonada por sus padres y que en definitiva es como criada por los empleados africanos que tienen ellos como en su casa, y ella comienza a hablar estas lenguas, entonces creen que está endemoniada. Entonces el libro sí tiene una carga muy fuerte religiosa, nos muestra como mucho de la estructura social de esa época, porque por ejemplo los hospitales eran los mismos lugares donde se hacían los exorcismos, ¿no? Como que las enfermedades del alma se trataban en el mismo lugar donde se tratan las enfermedades del cuerpo, que eso es algo que pues ya vemos que hoy en día está separado. Así que es el encuentro entre tres maneras de ver el mundo y la violencia que trae consigo intentar unificarlas. Sierva María retrata la intolerancia de un territorio al que le es más fácil tacharla a ella de endemoniada antes que aceptar que es una lengua africana que mucha gente habla, y ahí comienzan unas reflexiones increíbles sobre la identidad. Además, aquí ocurre algo muy fuerte y es que tenemos una historia de amor, que nuevamente el amor en Gabo es otra cosa, entre un sacerdote que termina enamorándose de Sierva María cuando tiene que ir a exorcizarla. Creo que es de los libros que más medito mandado de Gabo. Es que yo soy muy cobarde. Para él el amor es pasión, es desenfreno, es obsesión, al punto que hay una escena donde se están diciendo ¿cuánto me amas? ¿Qué serías capaz de hacer por mí? Y Sierva María le dice que coma cucarachas y él lo hace. Me dio muchísimo miedo por los exorcismos, pero también porque tenemos escenas con leprosos y el estado de todo este pueblo es aterrador, o sea, con el tema de la Inquisición, de que tenías que profesar una religión en particular, demasiado aterrador. Y por supuesto, entre las reflexiones está esta relación entre la ciencia y la religión y nuestra reacción o cuál es la actitud que tenemos ante lo desconocido. Y esos fueron todos los libros que leí durante el 2024 de Gabo y que en realidad leímos juntas con las chicas del club, y quiero mostrarles algunos libritos que tengo por acá todavía de Gabo y que seguramente van a estar próximamente en los clubes. Uno que sí ya está como programado, no estoy segura si es para el otro mes, es este, Memoria de mis putas tristes, que seguiremos explorando toda esta parte del amor en Gabo. Estoy muy emocionada, es un libro cortico, como ven, realmente los libros más largos de Gabo son 100 años y El amor en los tiempos del cólera. Vivir para contarla también es más largo, pero en general sus novelas no son tan largas, entonces este lo vamos a estar leyendo próximamente. Recuerden que a través de Instagram les comparto pues todo, como el tema de las inscripciones, absolutamente todos los libros que vamos a estar leyendo. Hasta el momento tenemos claros los libros que vamos a leer o que leímos en enero, en febrero, y que vamos a leer en marzo y abril, y espero a finales de marzo estarles compartiendo también los siguientes 4 meses. Lo manejamos así como cada 4 meses para que estén muy pendientes. Así que este libro lo tengo por acá. También tengo este que ya hablamos, que es el de Relato de un náufrago, que es uno de mis favoritos de él. Vamos a ver si lo ponemos en los próximos 4 meses. Este libro sí creo que se va a demorar un poquito más en salir. En agosto nos vemos porque quiero leerlo de últimas. O sea, quiero leer cuando ya haya leído absolutamente todo de Gabo, como cumpliendo esto de que leímos La hojarasca como primera novela que se publicó de él, y leer En agosto nos vemos como la última. Y finalmente tengo un libro acá de Gabo que no es propiamente de Gabo, sino es como un ensayo sobre él, y se llama Soledad y compañía, y vean lo que dice: es la vida de Gabriel García Márquez contada con la ayuda de sus amigos, admiradores, adversarios, borrachos, compinches, familiares, mamadores de gallo y unas cuantas personas de bien. Y justo son como todos estos recopilatorios de entrevistas que la autora hace a personas que conocieron a Gabo. Entonces me parecería como hermoso leer este libro también. Y pues por
por supuesto muchos que nos quedan. También hay como otro género en Gabo muy interesante, que es el tema de los discursos. Sus discursos eran tan buenos que sacaron libros como El olor de la guayaba, donde pues son entrevistas, conversaciones y todo esto. Así que esperen próximamente los libros que vamos a leer los próximos 4 meses. Por favor, déjenme sus recomendaciones allá abajo de los libros que más ganas tienen de leer de Gabriel García Márquez, a ver si les damos prioridad en nuestro club de lectura. Así que esto sería todo por este video, viajeros. Muchísimas gracias si llegaron hasta aquí. Cuéntenme abajo en los comentarios cómo ha sido su experiencia con Gabo, qué libros han leído de él, si les gusta leerlo. Espero que estas 9 recomendaciones que les traje hoy, alguna les haya llamado la atención y puedan continuar explorando este autor. Por supuesto, están súper invitados e invitadas a participar del Gaboverse. Durante el mes de febrero estamos leyendo El general en su laberinto, pero vamos a comenzar con otros libritos de él también. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerden que leer no es un acto solitario.